Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Mis queridos hermanos, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a esta programación. Bienvenidos mis queridos amigos y amigas y hermanos en Cristo que están conectados a través de esta plataforma virtual en este miércoles santo. Gracias, muchísimas gracias por seguir fieles, por estar fieles a la celebración de la Semana Santa. Gracias por estar conectados a esta plataforma virtual, a esta plataforma de radio, por estar unidos con nosotros, por seguir creciendo en la fe y la conversión, especialmente a través de toda esta programación evangelizadora que este ministerio de Unidos por Cristo y María lleva con fidelidad a cada uno de ustedes. Y que hoy por hoy siguen sembrando también vida por medio de las ondas de radio, como por las diversas plataformas virtuales. Mis amados hermanos, hoy, miércoles santo, se marca, fíjense bien, se marca el final de la Cuaresma y el comienzo de la Pascua, dando paso a los principales días de culto de la Semana Santa, el Triduo Pascual, como va a ser el jueves, el Viernes Santo, y el sábado. Durante este miércoles santo continúan las celebraciones normales de la iglesia, de la misa. Suelen darse manifestaciones populares, destacando en nuestros países, por supuesto, las procesiones que se organizan en muchos pueblos y ciudades. Aquí no tenemos esa vivencia, la tenemos alrededor, en el círculo cercano de la parroquia, pero queremos mantenerle a usted a través de esta programación, con esa sensibilidad, con ese sentimiento y con esa reflexión en su corazón. Por eso vamos a continuar hoy a través de esta reflexión que le he titulado El regalo de nuestra debilidad. Dios que me fortalece en mi debilidad. Para eso tomaré la Sagrada Escritura y abriré la palabra de Dios a través de las cartas de Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 10. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu. Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque sí quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando
más fuerte soy. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, qué hermoso texto bíblico nos presenta el apóstol San Pablo dirigiéndose a los corintios, pero yo pienso también hoy dirigiéndose a cada uno de nosotros. Hay algo bien interesante dentro de este pasaje bíblico cuando San Pablo dice que 3 veces le había pedido al Señor que le quitara un sufrimiento que había llegado a su cuerpo. Y el Señor le dijo: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así decía San Pablo. Al último, después de esas palabras del Señor, decía: pues prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, de los insultos, de las necesidades, de las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Mis queridos hermanos, hoy este miércoles santo, inicio preguntando algo. ¿Hay alguien de los radioescuchas que no tenga una debilidad? O también podría preguntarse, ¿cuál es su debilidad? Pues yo tengo una buena noticia. Cualquiera que sea su debilidad, Dios la puede transformar en una bendición en su vida. Pero no es que a Dios le guste su debilidad, sino que Él sabe cómo usar esa debilidad en su vida para cumplir su propósito divino en toda su existencia. ¿Sabe usted cuántos defectos físicos, cuántos defectos emocionales, cuántos defectos espirituales e intelectuales tenemos? Son muchos. Pero nosotros con frecuencia negamos nuestras debilidades. San Pablo no negaba y no nos negó esa situación que vivía. Y dijo: 3 veces le he pedido al Señor que me quite esto. Yo sé que muchos de nosotros luchamos con algunas situaciones que vivimos o algunos defectos con los cuales caminamos o tenemos en nuestra vida. Muchas veces negamos esas debilidades y en algunos casos a veces hasta las defendemos. Es que lo tengo por tal razón. A veces las defendemos, las ocultamos y hasta las resentimos. Y al hacer todo esto, Dios no puede usarnos como Él desea hacerlo. Porque la mirada de Dios o la perspectiva de Dios en torno a la debilidad que nosotros tenemos es completamente distinta a la mirada o a la perspectiva que nosotros tenemos de nuestra debilidad. Así que si Dios usa a los imperfectos, es muy alentador para todos nosotros. A veces pensamos que Dios solo quiere usar nuestra fuerza, pero la verdad es que Dios desea usar nuestras debilidades. ¿Qué nos dice en la Escritura? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Y Dios escogió lo que el mundo tenía por débil para avergonzar a los fuertes. Eso podemos encontrarlo en las cartas a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 27. Es decir, que Dios escoge lo que el mundo tiene por débil
para avergonzar a los fuertes. Así que cada una de las situaciones que nosotros vivimos y las consideramos como debilidades, no se están dando en nuestra vida como por un accidente. No, porque Dios ha permitido en nuestra vida algo de esa índole con el único propósito de demostrar su poder a través de esas debilidades. Jesús reconoció nuestras debilidades al decirnos que son los pobres de espíritu los que van a ser bienaventurados. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Pero qué es una debilidad? ¿Qué es la debilidad? Una debilidad es cualquier limitación que tengas. O cualquier limitación que se ha heredado, pero que no tienes poder para cambiarla. Hay tantos defectos que están en nuestra vida, que decimos, yo no sé por qué soy así, por qué queriendo hacer lo bueno, hago lo malo que no quiero. Hay algunas limitaciones, defectos, que muchas veces se enraizan en nosotros como una enfermedad crónica. Y quizá falta muchas veces energía o por incapacidad, que no podemos nosotros superarla. Pero cuando nos damos cuenta de todo esto, tendríamos que llegar a la conclusión que Dios puede cambiar, puede transformar todo lo que tú consideras que no puedes cambiar completamente en tu vida y que muchas veces dice, yo no sé si voy a poder. Claro, tú no puedes, pero acuérdate las palabras del Señor. Todo es posible para Dios, todo es posible también para aquel que cree en Él. Pero es aquí donde la palabra bendita de Dios cobra vida en nosotros. Porque nosotros sabemos que esa presencia de Dios en nuestra vida la tenemos como un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de su poder sea de Dios y no de nosotros. Situaciones de debilidad las vamos a pasar, las vamos a tener, pero es para que Dios manifieste su poder. Un vaso de barro es la mejor representación de nuestra debilidad. Y ahí Dios ha puesto su poder. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos. San Pablo nos muestra su parte débil cuando habla de ese aguijón en la carne, de ese sufrimiento, de ese defecto que tenía. Pero cuando le pide a Dios y Dios le dice, te basta mi amor, después de eso, Él nos va a decir, San Pablo va a llegar a decir, pero cuando soy débil, soy fuerte. El que San Pablo haya dicho esto, ese es un gran consuelo para todos nosotros. Porque de esto se trata esto que estamos reflexionando hoy. Porque la debilidad puede convertirse, transformarse en una fortaleza en nuestra vida. ¿Por qué la debilidad es mi fortaleza? Usted y yo sabemos que vivir no siempre ha sido fácil, pero la oportunidad de estar viviendo es una tremenda bendición que yo diría que no alcanzamos a comprender. En este proceso de vivir, le hacemos frente a dificultades. Y muchas de las cuales, quizás muchas de esas dificultades que le hacemos frente en la vida, nos hacen sufrir, nos hacen padecer dolor. Algunas personas tendrán dificultades muy personales, mientras otras sufrirán también al ver el dolor de sus seres queridos. Y para tener fortaleza
en medio de nuestras dificultades, debemos tener una mirada positiva, una perspectiva positiva de los principios del plan de salvación. Deberíamos darnos cuenta de que tenemos un Dios Salvador, un Salvador en quien podemos confiar y al que podemos acudir en los momentos de necesidad, a quien podemos acudir para recibir la fortaleza que precisamos en medio de nuestras penas. Debemos también aprender y vivir los principios que el Señor nos ha dado. Muchas personas creen que de las debilidades o de los defectos humanos no puede salir nada bueno. Hay gente que piensa así. Y es más, buscan la manera de ocultarlos, de disimularlos, de reprimirlos. No les gusta reconocer que la gran mayoría de todos los seres humanos somos un manojo de defectos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Son todo malas las debilidades? ¿O tiene Dios un plan para nosotros con ellas? A veces pretendemos que nosotros somos capaces de manejar nuestras debilidades. Y yo le diría, solos no podemos. Y queremos en lo posible evitarlas, pero hoy Dios me dice a mí y le dice a usted que si deja esa debilidad o ese defecto en sus manos, Él va a usar esa debilidad y ese defecto a su favor. Es más, deseo hoy que sepa que posiblemente Dios le necesita a usted con esa debilidad. Es probable que en el plan de Dios no esté desaparecer aquello que usted ve como defecto en su vida. No solamente Dios utiliza sus fortalezas, sino también sus debilidades para su gloria, para su honra. Entonces, si usted ve esa debilidad que le dificulta para asistir a su comunidad en este tiempo santo, el asistir a su parroquia, a integrarse, a vivir plenamente estos días solemnes donde vamos a meditar sobre la pasión, sobre la muerte, la resurrección de nuestro Señor. Si usted considera que no es digno, es cuando ponga en sus manos del Señor esa debilidad, ese defecto. Y el Señor va a tomar su debilidad para su gloria, para su honra. Sabe que en Dios nada pasa por accidente. Él quiere usar la vida de usted totalmente. La quiere usar incluyendo no solamente sus fortalezas, sino incluyendo sus debilidades. ¿Por qué? Porque Dios tiene una mirada diferente de nuestras debilidades. Fíjense que en el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo 9, dice, así como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Mire qué maravilloso. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Es decir, que Dios tiene una perspectiva diferente de lo que nosotros miramos. Dios tiene una perspectiva distinta de nuestras debilidades. De modo que
Dios actúa de manera exacta en nuestras debilidades, distinto a como nosotros esperamos. Pensamos que Dios solo quiere usar nuestra fuerza, pero también quiere usar nuestras debilidades para su gloria. La Biblia dice que Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Entonces, Dios deliberadamente ha permitido en tu vida una situación débil con el propósito de demostrar su poder a través de ti. No te quedes solamente en casa en este tiempo. Mañana tendremos el momento de la institución de la Sagrada Eucaristía. Un jueves maravilloso, un jueves santo, donde inicia el Triduo Pascual, donde tú puedes acercarte. Acércate. No dejes que la debilidad se enraice más en ti y te haga alejarte. Recuerda esa debilidad. Quizás tú no te sientes digno o no te sientes digna, pero el Señor quiere tomar tu debilidad y hacerte fuerte. A Dios nunca le ha impresionado la fuerza ni la autosuficiencia de nadie. Dios es atraído a los débiles, pero aquellos débiles que admiten serlo. Porque una cosa es que uno tenga una debilidad y la niegue y la oculte. Pero si tú sabes que tienes una debilidad, pero reconoces delante de Dios y lo admites y lo confiesas al Señor, el Señor conoce realmente, totalmente tu vida. Por eso, cuando tú reconoces eso, Dios es atraído por ti, porque eres un débil que admite serlo. Y entonces al admitir que eres débil, el Señor sabe que necesitas de su presencia, de su poder. Jesús consideró el reconocimiento de nuestras necesidades como ese atributo de los pobres de espíritu. Hay que reconocer nuestras debilidades. Hay que admitir nuestras imperfecciones. Puede ser que hemos pasado todos estos 40 días y aún nosotros no nos sentimos, como decimos, bien listos, preparados, porque sentimos que tenemos esa debilidad. Deja de pretender que tienes todo bajo control y sea honesto contigo o contigo misma. En vez de vivir negando o dando excusas a Dios, o dando excusas para no acercarte al Señor, o para no acercarte a las actividades de nuestra fe, toma tiempo, agarra tiempo para identificar tus debilidades personales y ponlas en las manos del Señor. Dos grandes confesiones hay en el Nuevo Testamento que nos iluminan lo que necesitamos para vivir saludablemente. Y la primera confesión fue de San Pedro, que le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una. Y la segunda confesión fue de San Pablo, que le dijo a la multitud que estaba allí: ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Es decir, ellos reconocían que hay alguien más superior y por encima de todas nuestras acciones humanas o debilidades. Si quieres que Dios te use, debes reconocer quién es Dios, pero también quién eres tú. Hay muchos cristianos, sobre todo líderes, que olvidan que solo somos seres humanos y que tenemos nuestras debilidades, que tenemos nuestros defectos, que somos un manojo de defectos. Pero hay que saber reconocer que no solamente somos seres humanos, tenemos un Dios verdadero, poderoso.
como lo reconoció San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. San Pablo dice que hemos de alegrarnos en nuestras debilidades. Bástate mi gracia, o bástate mi amor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el Señor. Por tanto, dijo San Pablo, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Palabra de Dios, qué maravilloso. Eso lo encuentra ahí en 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Al principio, esto no tiene sentido, porque nosotros queremos ser libres de nuestras debilidades. Nosotros queremos que Dios nos quite las debilidades. Eso es lo que más quisiéramos, y no queremos tener una falla, un defecto. Pero hay cosas que no las podemos mover o no hemos podido superar. Y eso te ha hecho caer en una debilidad y en un alejamiento, en un enfriamiento en la fe. San Pablo dijo que le preguntó al Señor en 3 ocasiones, le pidió, le rogó, y no se iba a aquella situación de su vida. Y el Señor le dijo, basta con mi amor, basta mi gracia, porque mi poder, dijo el Señor, se perfecciona en la debilidad. Entonces, dijo San Pablo, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nosotros queremos que Dios nos quite todos los defectos, todas nuestras debilidades, pero la verdad que no nos alegramos con ella. Sin embargo, San Pablo dijo, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. El contentamiento de San Pablo es una expresión de fe en la bondad de Dios. Claro, Señor, te doy gracias por esta situación que he vivido. Te alabo, te bendigo. Y en ese momento, cuando reconoces a Dios Todopoderoso, Él se va a manifestar en tu vida, va a tomar esa debilidad, y esa debilidad ya no será una debilidad, será una fuerza en ti. ¿Por qué? Porque has puesto en las manos del Señor, es decir, has abierto el corazón para que Dios tome control de toda la situación que estaba descontrolada en tu vida, porque habías querido tú tomar control. Y al querer tomar control de tus defectos, de tus debilidades, te descontrolaste totalmente. El único que pudo poner control y el único que puede poner serenidad y orden en tu vida es el Señor. Por eso San Pablo da muchas razones para alegrarnos con nuestras debilidades. Y el apóstol San Pablo se refería a su propia debilidad que Dios no quiso quitarle. Y dijo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando te sientas débil, Dios te estará recordando que depende de Él. Que nuestras debilidades también nos curan de la arrogancia, nos previenen de la arrogancia. Que también nuestras debilidades nos mantienen humildes. Reconocemos que fallamos con facilidad, que somos seres caducos, es decir, que somos seres que vamos y que pronto somos como la flor del campo, que hoy brota, que hoy florece y en la tarde se marchita.
Entonces nuestras debilidades también nos previenen de la arrogancia y nos mantienen en la humildad. San Pablo dijo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, y dice un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de una sobremanera. Es decir, que nuestras debilidades previenen la arrogancia y nos mantienen humildes. Muchas veces Dios nos conecta a una debilidad o a una fortaleza mayor para mantener nuestro egoísmo controlado. Una limitación puede actuar en nuestra vida como un regulador que nos previene de no ir muy rápido y adelantarnos a Dios. Puede ser una debilidad como un regulador también para controlar nuestro ego. Un ejemplo tenemos en la Sagrada Escritura cuando uno de los que Dios usó en el Antiguo Testamento, llamado Gedeón, él quería ganar una guerra cuando Dios le permitió y le dijo que pudiera reunir a esos hombres. Dice que Gedeón reclutó un ejército de 32,000 soldados para pelear contra los madianitas. Pero ¿qué pasó? Dios le redujo ese gran ejército de 32,000 soldados, se lo redujo a 300 hombres. Entonces, ¿qué pasó allí? Estableció una desigualdad de 450-1. Ya que fueron a pelear, dice que los madianitas tenían 135,000 de las tropas enemigas. Eran ellos. Y Dios, de 32,000 que tenía Gedeón, se lo bajó a 300. Esto pareció que era una fórmula para el desastre. Sin embargo, Dios lo hizo para que Israel reconociera que no fue por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios que se salvaron. Sabe que nuestras debilidades también nos animan al compañerismo entre los hermanos, y muchas de esas situaciones posiblemente nosotros hemos buscado las formas, las maneras de salir, de curarme, de liberarme de ese defecto en mi vida. Pero Dios es el único que puede poner control y darte la fuerza necesaria para que no te enorgullezcas en ti mismo pensando que tú lo hiciste por tu medio. Por eso hemos de tener la seguridad, la confianza en el Dios de la vida. Mientras la fuerza cultiva muchas veces un espíritu independiente, porque cuando uno es fuerte y cuando no tenemos alguna situación, podríamos hablar así, si no tuviéramos una situación de debilidad, diríamos: yo no necesito de nadie. Pero cuando tenemos limitaciones, las limitaciones muestran también cuánto nos necesitamos unos a otros. Cuando nosotros somos débiles y nos unimos y compartimos con otras personas, vamos a ver cómo tendríamos adquirir una fuerza en el Señor. Porque también Dios, a través de la comunidad, lo hace fuerte. Por eso yo le digo: no se quede, vaya a las actividades que tiene en su parroquia, vaya, viva estos días solemnes y reflexione. Si usted con su debilidad llega a la iglesia, sepa que en la iglesia no solamente usted llegó con debilidad o con defectos en su alma, en su espíritu. Hay gente que llegará igual, pero qué bueno, porque estando aquí en la presencia de Dios, con la palabra de Dios, adquirirá la fuerza.
serán más fuertes y serán más fuertes en su fe para vivir con gozo y alegría la triunfante resurrección de nuestro Señor. Un cristiano solo es frágil. Un cristiano solo es frágil, quebradizo. Pero cuando nos unimos a los muchos que forman la iglesia, entonces somos fuertes. Todas las personas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento fueron personas débiles, pero Dios utilizó sus debilidades y los hizo fuertes. Los hizo fuertes en comunidad, los hizo fuertes viviendo junto al pueblo. Por ejemplo, la debilidad de Moisés era su temperamento. ¿Por qué? Porque ese temperamento que Moisés tenía fue lo que le llevó a matar un egipcio. Cuando también su temperamento fue el que lo llevó a golpear la roca cuando se suponía que debía hablarle y tocarla una vez y él la tocó 3 veces. También su temperamento le llevó a romper las primeras tablas de los 10 mandamientos. Sin embargo, Dios transformó a Moisés en el hombre más manso de la tierra, dice el libro de Números en el capítulo 12, verso 3. Entonces quiere decir que Dios tomó la debilidad de Moisés, que era su temperamento colérico. Ese temperamento lo tomó el Señor y lo hizo a este hombre manso. La debilidad de Gedeón, que reunió ese gran ejército de 32,000 y que Dios se lo bajó a 300. La debilidad de Gedeón era su baja autoestima, su inseguridad que tenía. Sin embargo, Dios dice que lo transformó en un hombre forzado y valiente. ¿Cuál era la debilidad que tenía Abraham? Era el temor. Y no solo una vez, sino varias veces, porque para protegerse, una vez para protegerse le dijo que su esposa era su hermana. Cuando llegaron a una ciudad y por miedo a que le hicieran daño a él, dijo que ella era su hermana. Sin embargo, Dios transformó a Abraham en el poder de todos los creyentes. Mis queridos hermanos, hay gente que es impulsiva, como San Pedro, de voluntad débil, como San Pedro también, pero San Pedro se convirtió en una piedra. Ya no te llamarás Pedro, ya no te llamarás Simón, sino Cefas, piedra. Y lo convirtió en un líder del Señor. Tomó su debilidad. ¿Quién era David? Adulteró. Sin embargo, dice la Escritura que lo convirtió en un varón conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. San Juan también era de los que se llamaban hijos del trueno. Y usted mire en la Escritura cómo Dios tomó su arrogancia y lo convirtió en el apóstol del amor. Por eso, mis queridos hermanos, podemos hablar de muchos más que tuvieron debilidades de esa manera, pero yo diría una cosa bien importante: no se quede, vaya, acérquese a la comunidad, vaya con todas sus debilidades, con todos sus defectos, pónganlos en las manos del Señor, verá cómo Dios se manifestará en usted y lo levantará y lo volverá de nuevo a sentar entre los nobles de su pueblo. Dios quiere tomar tu debilidad más grande, Dios quiere transformarla. Por eso te invito, te exhorto a que no te quedes, a que te unas a las celebraciones que tenemos en estos días solemnes de Semana Santa y abramos nuestro corazón, entreguémosle al Señor todo eso que nos ha detenido o que nos ha hecho sentir menos, pongámoselo al Señor en sus manos para que Dios se manifieste en nuestra vida y nos dé fuerza en nuestras debilidades. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanos que están atentos a este mensaje,
por aquellos, Señor, que están luchando con sus debilidades, que están luchando con sus defectos, para que cada uno de ellos sea alcanzado por tu presencia, por tu poder, para que tu amor bondadoso, Señor, lo cubra, como tú dijiste a San Pablo, mi gracia te basta, mi amor te basta. Señor, manifiesta la fuerza de tu amor en el corazón de todos mis hermanos, levántalos de donde están, ponlos de nuevo de pie. Si hay alguno que está caído en un pecado, Señor, levántalo para la gloria de tu santo nombre y manifiéstate con fortaleza y con fuerza para que otros también, Señor, puedan creer y puedan bendecirte y puedan también ser fieles a tu palabra y a tu amor. Padre Santo, te lo clamo todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga y vivamos con fuerza y con ánimo los días santos, estos días que Dios nos da para gloria de su nombre y para bendición de todos y cada uno de nosotros. Amén. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.